Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y en este tutorial vamos a hablarles sobre las plantas, el cultivo de ellas. Es importante que conozcamos nuestras plantas para poder nosotros hacerlas, cultivarlas en nuestro terreno. Hay gran variedad de plantas, formas, tamaños, frutos, todo esto. También se llaman vegetales. ¿Y qué es en sí una planta? Una planta es un ser vivo. Claro, no tiene capacidad locomotora, no puede desplazarse de un sitio a otro. Pero aún así es un ser vivo, que respira, que come, que se reproduce. La planta son los que llaman son productores de alimento, tanto para ellos como para los demás seres vivos. Las plantas las podemos cultivar en nuestras casas, sea en porrones o en nuestros patios. Así como podemos criar animales, también podemos en este caso cultivar las plantas. Y lo bueno es que podemos seleccionar el tipo de planta o vegetal que vamos a consumir. Hablemos un poquito sobre la planta. La planta, aunque no todas tienen estos componentes, una flor. ¿Y qué es la flor? En la flor se encuentran los órganos reproductivos de las plantas o vegetales. En las hojas, mayormente, es donde se produce la fotosíntesis, y ya vamos a hablar de ese proceso y que ese proceso se hace en toda la planta, en la parte verde, pero mayormente se hace en las hojas. También encontramos el fruto. En ella se concentran las semillas que garantizan la continuidad de la planta, su vida reproductiva. Encontramos también lo que llaman el tallo. El tallo es el esqueleto, digamos, que sostiene toda la planta, donde están las ramas, donde están los frutos, las hojas, las flores. Y abajo, en el suelo, algo que no vemos, están las raíces. Las raíces es el medio por el cual la planta se alimenta de lo que está en la tierra. ¿Y qué comen las plantas? Ellas absorben tanto el agua como los sales minerales. Agua y sales minerales entran por las raíces, son absorbentes y llevan eso que llaman savia bruta, lo llevan a toda la planta, pero especialmente a las hojas, porque allí es donde se hace el proceso de la fotosíntesis, proceso mediante el cual las plantas producen sus propios alimentos y nutrientes que la mata necesita para producir frutos, para el sostén de la hoja. Todo eso se hace mayormente en las hojas. Más adelante veremos de dónde salen estas sales minerales que necesitan las plantas. Además de ser una fuente para ingresar a la planta los nutrientes, las raíces también son el medio por el cual la planta se sostiene. En ella se sostiene, se agarra del piso para que no se caiga, aguante su peso y aguante también las tempestades del ambiente. Hablemos ahora de la fotosíntesis, que es el proceso que hacen, digamos, todas las plantas para poder producir sus propios alimentos. La fotosíntesis mayormente se produce en las hojas. Decimos mayormente porque en toda la parte verde de la planta se produce. ¿Y qué es la fotosíntesis? Es un proceso donde se transforma, note, la energía lumínica o de luz, esta que proviene del sol. Esa luz es una energía en forma de luz. Entra aquí a las hojas. Además, en las hojas entra otra cosa, entra el dióxido de carbono, que es un gas que botamos cuando transpiramos los demás seres vivos, los humanos, los animales y así por el estilo. El dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono junto con la energía lumínica, junto con los nutrientes, agua y sales minerales que entran por la raíz, todo eso se guía a las hojas y produce el proceso de la fotosíntesis. En ese proceso se produce lo que es el cambio de energía. Producen energía química, es decir, nutrientes que son para la planta, para su sustento y para producir fruto. Y en ese proceso de fotosíntesis, simultáneamente en la hoja salen dos compuestos, salen oxígeno y vapor de agua. Eso se produce en las hojas, absorben y botan. Ahora vamos a hablar sobre algunas cosas importantes para el cultivo de plantas, y está acá en esta parte en azulito. Debemos regar nuestra planta temprano o bien tardecita. No es bueno hacerlo cuando el sol está en pleno calor. ¿Por qué? Para evitar choques de temperatura en la planta. Si la planta está
tiene mucho calor y le echamos agua, nuestra agua generalmente es fría, eso produce un choque térmico que puede hacer que la mata se marchite. Por eso debe ser temprano en la mañana, que el ambiente está frío y el agua está fría, está bien. Y en la tardecita, al caer ya casi al ponerse el sol, también es bueno regar nuestras matas. Otro dato, podar las partes bajas de la planta. Así no tiene contacto con el piso, que es el que tiene hongos y enfermedades para la planta o el vegetal, ¿sí? Tratamos de ir podando nuestra mata en la parte de abajo del tallo y evitando que las ramas caigan al piso. Otro dato, debemos regar las raíces, el suelo. No debemos regar el tallo y las hojas, porque al tener las hojas, al estar mojadas, bueno, eso puede contribuir a que vengan más insectos, vengan hongos y otras enfermedades que fácilmente puede absorber por las hojas, por el agua que está allí. Y cuando podamos también las matas, es importante hacerlo cuando está seca, porque si podamos una mata, lo que sea, lo podamos mojado, por allí pueden entrar fácilmente las enfermedades o los hongos a la mata. Mientras que si está seca, fácilmente la mata se puede curar de nuevo. Y este último punto, muy importante, hay que hacerlo con regularidad. Este último punto, es necesario podar o eliminar de las plantas todo lo que esté dañado en la planta, en el vegetal, sea hojas muertas, hojas caídas, ramas caídas, especialmente las ramas o hojas que tengan hongos, que estén enfermas, ramas dañadas, todo lo que veamos que esté enfermo en la planta, para que esa enfermedad, ese daño no se transmita al resto de la planta o las plantas que están alrededor. De esa manera cuidamos esa planta y las otras y garantizamos que la planta se mantenga con buena salud. Si tiene buena salud, producirá buenos frutos. Podemos comer alimentos en buen estado. Bueno, estos son algunos datos que le damos para conocer a nuestras plantas, nuestros vegetales. Próximamente hablaremos sobre dónde salen las sales minerales que necesitan nuestras plantas o vegetales.